Entre nosotros o Among Us. Por PogChamps de Ad, Sofis de Ad. Resumen. Izuku sintió que el día iba a ser extraño en el momento en que se despertó. No podía decir exactamente por qué pensaba eso, todo se sentía mal. Sus sospechas se confirmaron poco después, cuando su profesor de aula entró en el salón de clases. Aizawa les había dicho a todos que ese día no iban a tener una clase heroica, sino que les iba a explicar un nuevo ejercicio de entrenamiento que iban a hacer al día siguiente. O bien, la clase 1, participa en un ejercicio de entrenamiento basado en el videojuego Among Us. Capítulo 1. De impostores y tripulantes. Izuku sintió que el día iba a ser extraño en el momento en que se despertó. No podía decir exactamente por qué pensaba eso, todo se sentía mal. Sus sospechas se confirmaron poco después, cuando su profesor de aula entró en el salón de clases. Aizawa les había dicho a todos que no iban a tener clase de heroísmo esa tarde, sino que les iba a explicar un nuevo ejercicio de entrenamiento que iban a hacer al día siguiente. Fue un poco extraño ya que nunca antes habían hecho algo así, pero Izuku no pensó en ello ya que ya estaba acostumbrado a la extrañeza que era una. Cuando todos llegaron al salón de clases y finalmente se calmaron, después de algunas reprimendas de Ida, Aizawa salió de su saco de dormir amarillo y comenzó a explicar. Este será diferente de sus otros ejercicios. Se centrará en el sigilo y las tácticas en lugar de la fuerza bruta y la fuerza. Hizo una pausa y miró cómo reaccionaban todos, deteniéndose por un segundo más en Izuku por razones que no puede pensar. ¿Hizo algo mal? Básicamente consiste en esto, continuó. Habrá dos tipos de roles, los tripulantes y los impostores. El objetivo de los tripulantes es completar una serie de tareas. Una vez que éstas estén completas, ganas. El objetivo de los impostores es eliminar personas hasta que queden 2 personas. Los tripulantes también pueden ganar si se eliminan los 3 impostores. El uso peculiar está permitido en escalas más pequeñas, aunque no se recomienda. Habrá más información en estos manuales. Ida, ¿puedes? El chico mencionado inmediatamente se levantó y comenzó a repartirlos a todos. Mina aprovechó el lauce de su maestra y levantó la mano con entusiasmo. Aizawa asintió para que siguiera adelante. ¿Cuándo sabremos cuáles son nuestros roles? Tus roles se decidirán más tarde. Le explicó. Usa el resto de la clase para leer los manuales, y si no has terminado siéntete libre de continuar haciéndolo en cualquier momento antes de la clase heroica de mañana. Netsu y yo estamos disponibles para preguntas. No me despiertes si no es por eso. Y con eso volvió a su saco de dormir, apodado el capullo, y se durmió. Izuku recogió el libro que dejó en su escritorio y lo examinó un poco. Tenía un índice en la primera página que indicaba claramente las 2 secciones diferentes del libro, una para cada equipo. Antes de caer de lleno en el modo de análisis, decidió mirar las reacciones de sus compañeros. El Baku Squad, sin Bakugo, estaba muy emocionado por el ejercicio ya que era algo que no habían hecho antes y parecía un poco divertido. Solo bajaron el volumen cuando Bakugo les gritó: concéntrense en sus manuales, maldita sea. Otras personas en realidad están tratando de leerlos. Uraraka, seguida de cerca por Tsuyu, recorría la habitación y hablaba animadamente con cualquiera que no estuviera concentrado en el libro y animándolos. Aoyama estaba chispeante. El peliverde decidió que ya era suficiente con observar a la gente y comenzó a concentrarse en el libro, leyendo las reglas una y otra vez para asegurarse de que entendía todo y tomando notas de las preguntas que luego le haría su maestro. Izuku llegó a la conclusión de que era más importante que primero conociera los entresijos del lado del libro de los impostores. Saber exactamente qué podrían hacer y cómo podrían hacerlo sería crucial para poder atraparlos. Una vez que decidió que entendía todo lo que podía sobre ellos, comenzó a leer el lado de los miembros de la tripulación, sabiendo muy bien que continuaría analizando todo una vez que estuviera en su habitación. No mucho después de que sonó el timbre y todos comenzaron su viaje de regreso a los dormitorios. Ida y Yaomomo comenzaron a caminar delante del resto de la clase. Probablemente discutiendo cómo manejarían la clase a través del ejercicio. Kirishima, Zero, Kaminari y Mina estaban tan llenos de energía y emoción como en el salón de clases.
saltando de un lado a otro y efusivamente hablando de lo divertido que se lo iban a pasar y lo genial que es hacer algo diferente de lo habitual. ¿No estás emocionado, Deku-kun? Uraraka preguntó desde su lado. Saltó un poco ante la repentina aparición de su amigo a su lado. Probablemente debería trabajar en eso. Sí, yo también estoy muy emocionada. No parecías así. Eso no es todo. Solo estaba pensando en las reglas y todo. El clásico Deku-kun, siempre entrando en modo de superanálisis cuando surgen nuevos desafíos. Dijo, pero inmediatamente continuó cuando vio a uno de sus compañeros de clase caminando unos pasos de ellos. Oye, Tokoyami-kun, ¿no estás súper emocionado? Uraraka continuó diciendo eso mientras corría hacia donde caminaban el chico pájaro y Shuji. Izuku se rió un poco de las payasadas de su amigo, aunque no estaba mintiendo. Incluso si no lo mostró tanto como sus otros compañeros de clase, Izuku estaba emocionado. No era frecuente que participaran en un ejercicio impulsado por el análisis como este, y la mera anticipación le producía pequeñas mariposas extrañas en el estómago y le enviaba adrenalina a la sangre. Y tampoco podías culparlo. Pasó gran parte de su vida analizando a las personas y sus peculiaridades y no pudo evitar sentirse así cuando finalmente pudo poner en práctica esas habilidades. Le hizo sentir que, tal vez, no era un gran fracaso después de todo. Cuando la clase llegó al dormitorio, la gente comenzó a ir por caminos separados. Algunos de ellos se quedaron en la sala común, ya sea para ver la televisión y pasar el rato con otros o prefiriendo repasar sus manuales en los cómodos sillones. Uraraka y Tsuyu fueron directamente a los baños comunales, como solían hacer después de clases, para tomar un baño relajante antes de repasar su tarea. Saludó al resto de sus compañeros de clase y compartió un intercambio de asentimientos con Shinzo antes de irse a su habitación. Se sentó en su escritorio, abrió el manual, tomó un cuaderno limpio y comenzó a escribir. Y leyendo. Y leer y escribir. Y no se detuvo por quién sabe cuánto tiempo. En algún momento Iida llamó a su puerta y entró, con la intención de decirle que la cena estaba lista. Sin embargo, lo miró y suspiró, sacudiendo la cabeza y cerró la puerta. 5 minutos más tarde apareció de nuevo con un cuenco lleno de curry y arroz y una botella de agua. Los puso en el escritorio de Izuku y alborotó su cabello rizado mientras le decía que no se quedara despierto hasta muy tarde. Izuku, que no lo había notado antes, realmente debería trabajar en su conciencia espacial, murmuró un suave gracias y continuó escribiendo. Le dolía un poco la mano, así que miró su despertador. Eran las 12:30. Ha estado en eso sin parar durante unas 6 horas. Bueno, mierda, pensó. Probablemente debería estirarme un poco. Se levantó de su silla y comenzó su rutina de estiramientos. Comenzando por sus manos y brazos, ya que eran su fuente habitual de dolor. Extendió su brazo izquierdo frente a él hacia la derecha y usó su otro brazo para presionarlo, luego repitió con el otro lado. Continuó con unos cuantos más y luego continuó con los estiramientos de piernas. Cuando se inclinó, vio un pequeño sobre que se deslizó debajo de su puerta. Estaba en blanco, excepto por el gran Among Us escrito con marcador rojo. Lo recogió y se sentó en su cama, sus cejas arrugándose por la confusión. Lo abrió y leyó. Felicidades Midoriya Izuku. Has sido elegido como impostor. Buena suerte, Netsu. Debajo había un PS que decía estos son sus compañeros de grupo seguido de un par de nombres. Vaya. Esto será divertido. Capítulo 2. La lucha mental que conlleva matar a tus amigos. Resumen. El ejercicio comienza y. Supongo que pasan cosas. Estoy muy emocionado. Mina gritó, con las manos sobre los hombros de Kaminari mientras lo sacudía de un lado a otro. Denki, tú también no estás súper emocionado. Creo que voy a vomitar. Ácido-san. Por favor, abstente de sacudir a otro compañero de clase. Iida la reprendió y ella obedeció de mala gana. Ya era por la tarde y estaban en el autobús de camino a Groundbeta. Al parecer, habían modificado uno de los edificios para poder realizar el ejercicio en su interior. A lo largo de todo el vehículo había un aire de entusiasmo y nerviosismo. Toda la clase saltaba arriba y abajo en sus asientos y hablaba animadamente con todos a su alrededor.
con algunas excepciones, por supuesto, ya que sus compañeros de clase más callados solo escuchaban a otras personas o hablaban en voz baja con las personas sentadas a su lado. Llegaron al lugar mencionado y todos se reunieron justo afuera del autobús. Cuando toda la clase ya había salido, Aizawa llama a Ida y le entrega una bolsa y le dice que comience a repartirlos. Lo que Ida te está dando ahora mismo son pequeñas tabletas con todo lo que tienes que hacer. Aizawa comenzó a explicar. También son necesarios para completar las tareas. No los rompas o serás eliminado de inmediato. ¿No puede alguien simplemente gritar cuando está a punto de ser asesinado para que todos lo sepan? Preguntó Mina, aprovechando el silencio de su maestra. Primero que nada, levanten la mano cuando quieran preguntar algo, ya hemos hablado de esto. Comenzó a responder. Tampoco se te permite hablar fuera de las sesiones de discusión, donde hablas y tratas de deducir quiénes son los impostores. Cada vez que hables fuera del tiempo permitido recibirás un aviso. 3 avisos y estás eliminado. ¿Alguna pregunta? Yaoyorozu levantó la mano y su maestra asintió hacia ella. Sí, sensei, ¿cuándo sabremos nuestros roles en el ejercicio? Aizawa la miró por un segundo antes de responder. Los roles ya se han comunicado a las personas relevantes. Unos cuantos murmullos de confusión recorrieron el grupo de estudiantes. Todos comenzaron a mirarse unos a otros, como si trataran de averiguar quiénes eran los impostores en ese mismo momento. Naturalmente, Izuku también imitó a todos a su alrededor para no delatarse. Incluso entró en un falso trance de murmullos para completar el acto. Nadie lo miró por segunda vez porque, ¿cómo podría ser el impostor el pequeño y dulce Deku? Pobres tontos ignorantes. Cuando entraron al edificio se encontraron dentro de una especie de cafetería con mesas redondas y baldosas de color crema en el suelo. Las paredes eran de metal y continuaba hacia los pasillos, haciendo que todo pareciera una base subterránea o una nave espacial, y por lo que pudo deducir de las tareas se basó en esto último. Comenzó a memorizar el mapa provisto en las tabletas y a buscar diferentes tareas que pudiera pretender hacer para no parecer sospechoso. Todos comenzaron a dispersarse, solos o con otros, para encontrar y hacer las tareas asignadas. Izuku decidió quedarse en la cafetería por ahora y falsificar la descarga de datos de la pared de la izquierda. Podía ver a Zero haciendo algo, arreglar cables si recuerda bien, en la pared opuesta. Después de eso, el chico de ojos verdes caminó hacia armas y luego por el pasillo. Vio que estaba frente a una habitación bastante apartada a su izquierda, navegación decía el letrero. Izuku decidió comprobarlo y entró en la habitación. Dentro encontró 3 sillas frente a diferentes monitores y extraños escritorios con teclados, botones y palancas. Las paredes eran las mismas que las del pasillo, aunque tenían un par de ventanas que estaban bloqueadas desde el exterior, por lo que no eran realmente funcionales. El piso, aunque todavía estaba hecho de metal, era diferente al que era anteriormente. Pero lo más importante de la habitación era que había alguien allí. Todoroki levantó la vista de su tarea cuando escuchó los pasos de alguien entrando en la habitación. Se dio la vuelta y vio a Midoriya en la entrada. Hicieron contacto visual durante unos segundos y el chico de 2 cabellos recibió una brillante sonrisa familiar de su amigo mientras lo hacían. Considerándolo digno de confianza, porque Midoriya es demasiado bueno para ser un impostor, se dio la vuelta y continuó con su tarea. Izuku estaba en conflicto. Por un lado, no había nadie alrededor y las 2 rejillas de ventilación de la habitación le proporcionaban un escape fácil. Estaba bloqueando la entrada para que Todoroki no sería capaz de escapar, y confió en él lo suficiente como para darle la espalda y poder eliminarlo fácilmente. Pero esa era la cosa. Todoroki confiaba en él. Era uno de sus mejores amigos. ¿Debería realmente traicionarlo así? Incluso si tuviera una oportunidad perfecta para ayudarlo a él y a su grupo a ganar. No tuvo tiempo de pensar. Todoroki terminaría pronto y no podría retractarse de su decisión. Así que sacó su cuchillo falso de su bolsillo y lo apuñaló. Sintiendo algo extraño, Todoroki miró hacia atrás y fue recibido por la vista de Midoriya, pinchándolo con un cuchillo en el costado. Sus ojos se abrieron al darse cuenta y sus cejas se dispararon hasta la parte superior de su frente. Recordando lo que se les indicó que hicieran en caso de ser eliminados, se acostó en el suelo y se quedó allí.
Justo cuando lo hizo, pudo ver a Midoriya saltar dentro de un respiradero en el piso y huir de la escena, dejando su cadáver allí para que alguien más lo encontrara. Eso fue algo, supongo. Era el almuerzo e Izuku caminaba por uno de los pasillos de la escuela en dirección a la oficina del director. Se había disculpado con sus amigos, diciendo que tenía algunas preguntas que le gustaría hacerle a los Netsu sobre el ejercicio que iban a hacer por la tarde. Cuando llegó tocó a la puerta y esperó pacientemente frente a ella, hasta que escuchó un pase y abrió. Es maravilloso tenerte aquí, Midoriya-kun. Por favor, toma asiento. El mencionado caminó hacia Netsu y se sentó en una de las sillas frente a su escritorio. ¿Te gustaría un poco de té, Midoriya-kun? Preguntó la criatura, ya sirviéndole un poco en la copa y entregándosela. Si no sería un problema, gracias. Dándole una sonrisa que decía sé exactamente lo que hiciste hace un momento. No lo reconoció. ¿A qué debo el placer de su visita? Tengo algunas preguntas sobre el ejercicio. Dijo después de tomar un poco de té. Pregunta entonces. Netsu puso sus manos en su regazo y se inclinó un poco hacia adelante en su asiento. Después de escuchar eso, Izuku se inclinó y tomó su cuaderno de su mochila. Quería estar preparado para su reunión con el director y le escribió todas sus preguntas con anticipación para asegurarse de que no olvidaría nada. Abrió el cuaderno por la primera página y preguntó, ¿cómo exactamente se supone que debemos eliminar a otros? ¿Tenemos armas? Si es así, ¿dónde las encontramos? El director no respondió, excepto deslizar una caja sobre el escritorio, caja que casualmente tuvo allí todo el tiempo, como si supiera que Izuku preguntaría exactamente eso. El estudiante acercó dicha caja a sí mismo y la abrió. 3 cuchillos colocados en su interior. ¿Serías tan amable de darles a tus compañeros de equipo sus armas, Midoriya-kun? Las rejillas de ventilación están oscuras, notó. Tengo que tener cuidado al viajar en ellos. Izuku viajó en los conductos de ventilación de regreso a armas. Abrió ligeramente la puerta de ventilación para comprobar si había testigos. Cuando no vio a nadie, subió y se dirigió de nuevo a la cafetería y por el pasillo sur hasta llegar a las comunicaciones. Allí fue recibido con asentimientos de Shinzo y Kaminari a los que respondió con una sonrisa. Una vez más fingió descargar datos, esta vez del monitor al lado de la puerta de la habitación en la que se encontraba actualmente. Podía ver por el rabillo del ojo que ambos chicos estaban esperando a que terminara, probablemente para seguir encontrando tareas todos juntos. Se dio la vuelta indicando que había terminado y caminaron juntos hacia la derecha y por un pasillo hasta la navegación. Y tropezando con el cadáver de su amigo. Izuku fingió una mirada de sorpresa, incluso dejando escapar un suave jadeo, cuando Shinzo presionó un botón para reportar el cuerpo. Notas. Un recuento de capítulos. Aunque puede cambiar. Tengo un esquema vago ahora, pero no sé. Espero que les haya gustado.